Estamos casi con el mensaje de Gerardo Fernández Noroña. Sí, ya está en sus redes sociales, así que quédese aquí con nosotras porque vamos a escuchar cuál es el posicionamiento que va a dar luego de todo este mensaje. Vamos a escucharlo. No es la primera vez que se mencionan los caminos. De ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento, todas nuestras acciones de lo que proponemos para forjar a la nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que ésta fuera, y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que yo deje de defender hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre del 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo.
¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple, se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos? No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia, y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio, y a todas las personas que ven en mi voz que los representa. Finalmente, que no se distorsione mi sentir, convoco a la unidad del movimiento. Convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida, a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, Tepoztlán, Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar, por si hubiese alguna pregunta, aunque creo que es bastante clara mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1:00 p.m. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Buen día, diputado, muchas gracias. Preguntarle, dice usted que no hay una unidad del movimiento y que esto no es un agravio solo a su persona, sino es un agravio entre los mexicanos y mexicanas que creen en el movimiento y principios. ¿Cómo explicarle, se queda usted en el movimiento, que externa usted, que no va a hacer nada y que no va a pedir un cargo? Si el agravio es explícito, si el agravio dice usted que no somos para usted, ¿no le parece suficientemente grave como para poner un tipo de acción? Y no digo que se salga del movimiento, pero sí algún otro tipo. A usted lo conocemos por protestas muy visibles y ahora nos viene comunicado y nos dice que no va a tener ninguna otra acción. Pues yo respondo por... ¿Qué espera del encuentro con la presidenta electa? Si ella le ofrece un cargo, una comisión importante, un cargo directivo dentro del Senado, ¿no va a ser? Bueno, primero, yo creo que será prudente que yo reparta copias del documento, porque quizás la lectura no permitió ver lo que estoy diciendo. También me parece que lo que estoy diciendo es muy fuerte, muy importante, muy serio. Estoy haciendo un llamado al movimiento a rectificar,
Estoy haciendo un llamado al movimiento a no permitir prácticas incorrectas. Estoy haciendo un llamado al movimiento a honrar la palabra. Por cierto, quiero agradecer al pueblo de México su respaldo, su amor, su cariño, sus manifestaciones que me han desbordado y que las llevo en el corazón y que mucho agradezco. Yo creo que se sigue pensando en los tiempos de la politiquería, que yo estoy buscando un cargo. Yo no estoy buscando un cargo, yo estoy luchando por la transformación del país. Y yo estoy en el movimiento que lucha por la transformación del país. Y no voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo. Porque mi lugar destacado, perdón, que puede sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie, más que el pueblo de México. El lugar destacado que tengo no me lo da un cargo, no me lo da una responsabilidad pública, me lo da el compromiso que yo tengo con el pueblo de México en el proceso de transformación. Y ese, como lo dije en este Consejo Nacional que estoy planteando que hubo, lo sostuve. Yo dije que si me mandaban a repartir periódicos Regeneración casa por casa, eso haría. Y dije que si me mandaban adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador y por ahí ando, también ahí iría. Y dije muy claro que nada de eso evitaría que yo siguiese luchando por el proceso de transformación del país hasta el último segundo de mi vida. Así es que lo que yo estoy haciendo es actuar con congruencia. Sería absurdo, sería ridículo que yo vaya en contra del movimiento que hemos construido millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna aspiración, por importante que sea, puede hacer que yo me mueva un milímetro del compromiso que tengo con el pueblo y con la patria. Sobre la segunda respuesta no especulo, no ando buscando un cargo. Agradezco mucho que la virtual compañera presidente vaya a platicar conmigo hoy a la 1 de la tarde. Creo que ayudará a que encaucemos las cosas, a que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que es una crisis que yo no generé. Yo he cumplido la palabra. Me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje ominoso. Premiar conductas incorrectas y hacer a un lado a compañeros consecuentes. Bueno, eso es un mensaje muy fuerte hacia abajo que se le plantea al movimiento y al pueblo de México. Eso se tiene que corregir, no porque tengan que darme... Ya tengo el honor de ser senador de la República, es un alto honor. El tema no es ese, el tema es un tema de fondo, me parece. Yo quiero preguntarle, exactamente, usted dice que no buscaba cargos, pero exactamente cómo nace toda esta inconformidad. ¿Usted a qué aspiraba? Uno, ¿cuál hubiera sido el escenario ideal desde su punto de vista para cumplir ese acuerdo? A Augusto, Marcelo, Ricardo Monreal, ¿en dónde tenían que estar para que se cumpliera ese acuerdo? Y dice la secretaria general de Morena que sería absurdo que usted pretendiera ser coordinador de los senadores cuando usted es petista. Yo le pregunto, ¿usted militó en algún momento en Morena, milita en el PT? ¿Y yo, qué le responde a la secretaria? Yo, con todo cariño y con todo respeto, invitaría a que leyeran el documento. Pues eso ya lo respondí. Eso ya lo respondí. No, es que ya lo respondí. Yo ya lo respondí. O sea, ya leí claramente. Es más, un duende me hizo una maldad. Porque aquí yo recuerdo haber puesto en el documento que yo no elaboré la convocatoria. Yo no dispuse qué le tocaba a cada quien según el lugar que obtuviera en la contienda interna. Yo no estaba pidiendo un cargo. Yo solo estaba pidiendo que lo que se dijo que iba a ser para cada quien según el lugar que quedara, se respete. Yo quedé en tercer lugar. Recuerdo, el primer lugar iba a la candidatura presidencial y a la presidencia de la República, el segundo lugar iba al Senado o al gabinete a liderar, el tercer lugar iba a liderar la Cámara de Diputados
Y ese es el compromiso. Y en ningún lugar lo leí en el documento que acabo de leer. Aquí lo tengo. Aquí tengo ambos documentos. El acuerdo del Consejo Nacional para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública en México del 11 de junio del 2023. Yo los invito a que lo revisen y me digan dónde dice que si alguien no es de Morena no puede tener una responsabilidad. Yo los invito a que lo revisen porque yo lo busco y no encuentro lo que dicen. Y aquí está un fragmento de la versión estenográfica de la conferencia de prensa del compañero presidente López Obrador del 7 de septiembre de 2023 y dice: pero además porque seguramente tampoco se conoce y es importante hacer la vida pública cada vez más pública, una regla de oro de la democracia es la transparencia. Cuando se hizo la convocatoria para este ejercicio, se estableció, y todos estuvieron de acuerdo, se refiere a los aspirantes, a las aspirantes, que quien quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete o ser dirigente del movimiento de transformación en el grupo de Morena y los aliados, ser dirigente en el Senado de la República, algo que es muy importante, y así quedó establecido para el tercer lugar. ¿Dónde dice aquí que si no eres de la cúpula de Morena no puedes estar en esa responsabilidad? Yo no lo veo. Si ustedes lo encuentran, les agradeceré me lo faciliten porque no lo encuentro. Nada más quisiera preguntarle muy rápido, diputado, adelantándonos un poco, desde hace varias semanas viene la oposición señalando desde la mesa del Consejo General que usted no cumple la afiliación, la militancia efectiva para asumir una senaduría plurinominal donde usted esté en la lista de Morena. Con este desconocimiento público que están haciendo los liderazgos de Morena hacia su figura, si esto no podría traer consecuencias hacia adelante también hacia la posición plurinominal que usted tiene, o si cree que eso no va a tener ninguna relación. Una parte que no respondí de la pregunta anterior: yo no soy afiliado al PT, no me he afiliado nunca al Partido del Trabajo. El único partido en el que tuve afiliaciones en el Partido de la Revolución Democrática, cuando ese partido valía la pena, cuando era el partido de izquierda más importante electoralmente hablando del país. Yo me burlo de ello, de mí mismo. Yo le di los mejores años de mi juventud, estuve 19 años en el PRD, renuncié, es público, en noviembre de 2008. Y luego fui candidato del PT y entonces Convergencia, diputado federal, fui diputado federal de mayoría, estuve en la fracción del Partido del Trabajo, regresé en 2018 por la coalición Morena-PT-PES, fui reelecto en 2021 por la coalición Morena-PT Verde y nunca he estado afiliado a ningún partido, pertenezco al movimiento. Sobre la segunda pregunta, no tiene sustancia el reclamo porque ya se hizo la elección. Yo fui elegido senador de la República de representación proporcional, estoy en el 5º lugar de la lista. No me han dado la constancia de mayoría porque, como sabemos, debe hacerse primero el proceso de desahogo de las impugnaciones que hay en los 300 distritos y en las 32 fórmulas de los senadores. Es el caso de nuestra virtual compañera presidenta, que tampoco se le ha entregado la constancia de presidente electa. Pero en agosto se desahoga, de hecho habrá una sesión especial para resolver el tema, ahí se me entregará en mi caso el reconocimiento de senador de representación proporcional. Y la verdad es que pensé inclusive hasta decir, pues puedo no asumir esa responsabilidad, pero no creo la manera en que lo expresaste. No hay no recuerdo qué frase usaste, pero no es eso. Hay un debate público sobre, digámoslo así, hay un debate público sobre el acuerdo que dio las bases para la elección interna de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de Cuarta Transformación, que derivó en la candidatura y en la presidencia de la República. Yo creo que ese acuerdo es muy claro y creo que ayer mi compañero presidente, que tanto admiro y respeto, cometió un error enorme al hacer una interpretación sesgada. Y lo único que yo digo es,
pues no pasa nada. No es un asunto de cargos, no estoy pidiendo nada, solo pido que esto se corrija, que esto no se repita, que esto no sea una manera, porque sería un precedente gravísimo. Eso es lo que estoy diciendo. Yo quisiera preguntarte. Acá el micrófono, porque no se oye. Si este tema de la mezquindad que planteas, de promover militancias de primera y de segunda, pues alcanzan también el pensamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con las declaraciones que él hiciera. Y pues que señalaron que el acuerdo era entre morenistas. ¿Qué actitud consideras que está tomando el presidente? También está solicitando pues una reunión en Palacio Nacional. ¿Qué le plantearías al mandatario? Y si no sientes pues Esto segundo no lo entiendo. ¿Cuál reunión en Palacio Nacional? ¿Cuál estás buscando? No. ¿Quieres conocer Palacio Nacional? No, a ver, yo por eso solo había leído, porque luego no parece no ser claro lo que uno expresa. No, yo dije que no conozco el despacho del presidente y que como cualquier mexicano me gustaría conocer, y que en el tiempo que ha pasado no lo he conocido, y como todo indica, por lo menos al parecer de aquí a septiembre del 2024 no lo conoceré. Yo creo que ya lo conoceré con nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Eso fue lo que dije, y lo que dije es que hoy estoy citado a la 1 de la tarde. Y te preguntaba sobre este tema de la mezquindad de si no lo alcanzan al presidente, ¿qué mensaje le da? Bueno, pues ya lo dije. Y si se afina Morena, Si me afilio a Morena dirían que me acabo de afiliar. Esa no es la discusión. La discusión no son los cargos. La discusión no es si estás afiliado. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo. El fondo es la palabra vale o no vale. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen. Los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme en estos documentos dónde dice que es para Morena. ¿Para qué nos invitaron entonces? Lo dije muy claro en mi lectura. Si hubiese ganado la coordinación, ¿qué me hubieran dicho? ¿Que no soy de Morena? ¿Que no podía ser candidato a la presidencia? ¿Eso me hubieran dicho? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Somos compañeros. Es más, yo lo he dicho insistentemente. Morena y el PT y Morena somos hermanitos. No somos compañeros. Pero además, ¿quién me va a regatear? Perdón que lo diga. ¿Quién me va a regatear a mí? La parte que soy de... No me lo ha regateado nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona el compañero presidente López Obrador. No, ese no es el tema. El tema es, hay compañeros de primerísima y la cúpula de Morena. No es así. Somos un solo movimiento. Somos compañeras y compañeros. Y se está dando un argumento banal, un argumento falso, un argumento superfluo que ustedes están haciendo suyo. Yo les vuelvo a pedir, lo voy a decir con dureza, los reto a que revisen los documentos de que estoy hablando y me digan dónde dice que estos acuerdos solo aplican para quien está afiliado a Morena. Primero, ¿alguien tiene aquí el micrófono? Un segundo. ¿No se refería el presidente a la famosa cena del mayor que ocurrió al día siguiente de la elección del Estado de México? Sí. En donde entiendo que efectivamente solamente estaban Monreal, Marcelo, Sheinbaum y Augusto. Sí. ¿No se refería a un acuerdo que se tomó ahí en el cual usted no tomó parte? Se refería a ese acuerdo que luego fue validado por el Consejo Nacional de Morena y que nos integró a los 6 aspirantes. Yo te preguntaría a ti, ¿para qué nos permitieron participar si nosotros éramos de chocolate? ¿Para qué se nos permitió participar si nosotros podíamos ganarles? ¿Para qué se nos permitió participar si yo quedé en tercer lugar?
Dime en qué parte del acuerdo de esa noche, te lo vuelvo a preguntar, y se los pregunto a todos, ¿en qué parte del acuerdo de esa noche dice que es solo para los aspirantes de Morena? ¿Dónde dice eso? No, es más fuerte todavía. Yo participé en un proceso donde no le puse una coma al acuerdo. Respeté las reglas de ese proceso. Participé en condiciones las más adversas posibles. Y obtuve el tercer lugar. ¿O también eso se me va a regatear? Luego, ¿qué sigue? ¿Me están diciendo ustedes que comparten el planteamiento de que nosotros íbamos de adorno? ¿Me están diciendo ustedes que la propuesta del PT y el Verde no valían? ¿Me están diciendo ustedes que nosotros entramos a un proceso en esas condiciones? No, les recuerdo que nosotros firmamos ese acuerdo. Les recuerdo que fuimos presentados como aspirantes a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Les recuerdo que dieron a dar a conocer el resultado públicamente y que dijeron qué le correspondía a cada quien. Se los vuelvo a decir, lean la mañanera del 7 de septiembre del 2023, se las acabo de leer un párrafo y me siguen diciendo lo mismo, me impresiono. Me impresiono. En el documento está convocando usted a los aspirantes a la coordinación a que se manifiesten, a que digan su opinión. Sí. ¿Ya usted ha tenido algún acercamiento con algún aspirante como Ana Augusto, ha platicado con Ricardo Monreal, le han dicho, comentado algo? Y también utilizó una palabra que dice que es injustamente, está haciendo injustamente el proceso. ¿Quién está siendo injusto en este caso en dar las coordinaciones, en dar los escaños, en dar las posiciones? Gracias. Ya leí mi documento, ya hice mi posicionamiento, parece no estarse entendiendo, pido que se reparta y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. En la casa de transición, a la 1 de la tarde. Es fuerte el mensaje que da Gerardo Fernández Noroña, son varios puntos los que hay que destacar, pero de entrada, dos. El primero es que llama a la unidad, dice que este escenario fatal que se está viviendo no implica que él deje de apoyar y de respetar al presidente López Obrador, y no implica que él deje de apoyar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero también no deja de lado la inconformidad. Y esto, pues, también es parte de lo que ha sido Noroña a lo largo de su trayectoria. Él, pues, se queja de que se le está tildando de ambicioso vulgar, de mezquino, cuando lo único que está pidiendo es que se cumplan los acuerdos. Él menciona que no es afiliado ni a Morena, pero tampoco al Partido del Trabajo, y que justo por ese tema se está intentando desviar el cumplimiento de los acuerdos. Él estaba en esa conferencia con este documento en el que dice no hay ningún apartado en el que diga que que el proceso solamente buscará darle puestos a los de Morena, excluyendo a PT y al Verde. Cita también una mañanera. Y sí, tenemos también por otro lado el resultado de las encuestas, que eso ha generado mucha polémica porque se habla de que perdió 2 de 4 encuestas o algo así, cuando recuerden que lo que se dio fue que era una encuesta, la importante que era la comisión de encuestas de Morena, en la que Noroña queda en tercer lugar, y el resto eran las encuestas espejo, que venían a reforzar pues que no hubiera resultados dispares y pudieran sustentar el resultado final. Pero en la comisión de encuestas de Morena, Noroña queda en tercer lugar, entonces es parte de lo que explica, y pues sí se lanza duro como es este personaje, en donde dice no voy a romper, pero esto tiene que generar un precedente. Sí, porque lo que está haciendo este día con el mensaje también fue esperar el tiempo, escuchar a los mensajes que diera tanto la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el mensaje del día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador, juntar todos los elementos y a partir de eso decir, a ver, no,
quiero dejar en claro, y sigue él refrendando la idea que tiene para no romper con el movimiento, de seguir con esta idea que se ha implantado desde un inicio, que es la unidad de todos los integrantes. Y creo que independientemente de lo que sea también la carrera que ha tenido Gerardo Fernández Noroña, si basamos únicamente lo que está pasando en este momento y lo que se dijo en aquel acuerdo cuando se firmó que se iban a repartir los demás puestos entre la gente que estaba en ese momento compitiendo en la interna de Morena, él dice, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ganado esa encuesta? Creo que es una pregunta muy clave para entender también que a lo mejor los cargos que se estaban eligiendo en ese momento, los que se iban a poder quedar o a los cuales iban a poder acceder a alguno de estos candidatos, pues tenía que ser repartido de la misma forma el pastel, para que así también hubiera, tanto para los de Morena, para el PT y para el Partido Verde Ecologista de México. Es la alianza y es lo que ellos firmaron. Sino también dice él, ¿para qué me invitaron? ¿Para qué me hacen participar en esta encuesta? ¿Y para qué permiten? ¿Acaso éramos de chocolate? Algo que hay que seguir diciendo es, refrenda esta idea de continuar en unión, de continuar con la unidad, pero sí dice, lo que quiero es que se respeten los acuerdos. ¿Y quién más que él también para decir, en ese acuerdo que dijimos y que leímos y en ese documento no decía que era para la militancia de Morena estos cargos que se estaban ofreciendo para los siguientes lugares de la encuesta? Era para todos, porque entiendo que si no hay una cláusula, entonces pues todos los que participamos son los de Morena, los del PT y los del Partido Verde. Ahora lo que están tratando de decir es lo de la militancia, abre el diálogo también Gerardo Fernández Noroña para convocar a los demás integrantes de esta interna de Morena para elegir a su candidato o su candidata que fue en ese momento. Les dice, vamos a sentarnos, ¿ustedes qué piensan? También convoca a Claudia Sheinbaum, con quien dijo se va a reunir el día de hoy a la 1:00 p.m, y también extiende la invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador, que fueron además todos los que se estuvieron reuniendo aquella noche cuando se firmó este acuerdo y cuando todos estuvieron sí en concordancia que así se decidiera. Él dice, me han tratado mal, me han ninguneado, me han llamado vulgar ambicioso, que creo que es una de las partes más importantes de este discurso, pero únicamente también lo que pide es que se respeten, porque pone en la confianza de la ciudadanía, de la gente que dice, ¿cómo van a confiar en una persona, en un movimiento, si a algún integrante le están faltando al respeto? Un integrante que al menos en este último periodo, pues sí realizó bastante trabajo a favor de la alianza de Morena, PT y el Partido Verde, que es decir, la Cuarta Transformación. Exacto, pues bueno, él sí exige el cumplimiento de la palabra empeñada. Dice que aún dentro del compromiso la diferencia de opinión se tiene que respetar. También dice que se tiene que respetar la discrepancia interna, y esto sí es sumamente sano para todos. También dijo que no generará bajo ninguna circunstancia un rompimiento dentro del movimiento, y añade aquí un punto en el que el pésimo escenario, dice, no implica que no defienda Noroña al presidente López Obrador, que la enorme diferencia que hay en este momento no implica que no deje de apoyar a Claudia Sheinbaum, pero agrega, la discrepancia no se debe dejar pasar, y convocó a la militancia a manifestar su opinión sobre lo que llamó esta injusticia. También llamó al pueblo a que manifieste su posición sobre los hechos, y dice que esta convocatoria no es para que se cumplan los acuerdos, porque dice evidentemente no se cumplieron, es para sentar precedentes dentro del movimiento. Y agrega aquí una frase que es importante, dice que es mezquindad porque le cierran las puertas una vez más, pero que espera que sea la última. Dice, quien confía en un movimiento, sea una de las figuras más destacadas, se le falta el respeto o se le pinta como un ambicioso vulgar por pedir que se cumplan los acuerdos. Entonces, lo que tenemos de resultado es que hoy, después de que Claudia Sheinbaum anuncie a 5 miembros más de su gabinete, que será a las 11:00, a la 1:00 p.m, se van a reunir. Así es, y pues ahí está la información, pues ya posicionamiento, postura que toma el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que por cierto dice que no está afiliado tampoco al PT, que incluso no está afiliado a Morena,
que nunca se ha afiliado a ningún partido, solamente se afilió en su momento al PRD, dijo él, cuando valía la pena. Va a seguir alzando la voz, es un personaje también muy polémico, no tiende a quedarse callado, y también dijo, pues tiene que combatir la justicia, y convoca sobre todo a la unidad de este movimiento, pero sí también analizar qué es lo que pasa adentro para no continuar repitiendo este tipo de acciones, o que se esclarezcan desde un principio. Y claro, también pues avanzar. Era la primera vez que se daba esta interna dentro de los partidos, dentro de la alianza, para decidir quién iba a ser el próxima candidata presidencial. Claro que no iba a salir tan perfecto como hubiéramos querido, que no hubiera a lo mejor tantas divisiones, o que hubieran este tipo de problemas, pero así es también la política. También hay que reconocer que no todos están contentos, y que muchas veces pues se tiene que alzar la voz para que se dé a conocer. Ya escuchábamos también ayer la parte de Citlali Hernández, cómo fue que se dividieron estas plurinominales, quién fue al final quien palomeó y que acomodó a su parecer los puestos que ya estaban designados, y ahí por eso vemos a un Sergio Mayer, gracias al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y ahorita que mencionas a Citlali Hernández, el apunte que hacía ella de que ve también mucho protagonismo. Digo, muchos estarán de acuerdo o no, es una visión interna. Dice, hay mucho protagonismo, ahorita es el momento de Claudia y hay compañeros que están siendo protagónicos. Eso es lo que nos dice Citlali, que la entrevista ustedes la pueden escuchar. Nos dice, yo he estado presente desde que se tejieron los acuerdos, y dice, pues estaba ahí dicho, lo que se contrapone con todo esto que hemos estado documentando en los últimos días, que son pues estos reclamos de Gerardo Fernández Noroña.